¿Me indican, por favor? Sí, profe, Perfecto. pues, sí, perfecto. Bien. Buenos días. Buenos días, profe. La gran sesión virtual de medicina interna hoy corresponde al tema rehabilitación pulmonar post-COVID, de la verdad a la realidad. Yo soy Javier Enrique Fajardo Rivero, médico internista, profesor de cátedra del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Industrial de Santander. El contenido de esta charla involucra tres aspectos grandes y críticos en esto de rehabilitación pulmonar. Primero vamos a mirar las controversias en rehabilitación, el origen del problema que es susceptible de esta intervención. Vamos a mirar las generalidades en rehabilitación pulmonar y la modelación de un programa post-COVID-19. Alternativas en rehabilitación pulmonar en época de pandemia e inclusión en la ruta de atención del paciente post-COVID-19. Con esto voy a empezar con un mensaje y de pronto con una situación que es absolutamente controversial. Cada persona habla desde su propia perspectiva en este tema. Hay algunos que dicen la rehabilitación debe conservar el mismo modelo usado en otras enfermedades respiratorias. Los objetivos son los mismos con la rehabilitación. La capacidad instalada es suficiente para la demanda de pacientes que estamos teniendo en este momento. Los pacientes se remiten a tiempo a los programas, entre otras cosas, pero existe también la contraparte, la parte negativa frente a estos preceptos o afirmaciones. ¿Quién tiene la verdad en este momento? Con esta charla pretendo mostrar cuáles son los aspectos que configuran la realidad en rehabilitación pulmonar. Para recordar algunas definiciones y empalmar con la charla de la semana pasada, tenemos que recordar, esto es una línea de tiempo en razón a semanas, síntomas en relación a semanas con la COVID, y pues tenemos la COVID aguda, que es la que es sintomática, la enfermedad sintomática durante las primeras 4 semanas a partir del inicio de los síntomas. Tenemos la COVID sintomática en curso o persistente, que va desde la semana 4 a la semana 12, y tendríamos el síndrome post-COVID, que es la enfermedad que va más allá de las 12 semanas. Tendríamos el COVID largo, que es la sumatoria de estos dos, sintomático en curso persistente y síndrome post-COVID. Definitivamente que es en lo que nos vamos a centrar en términos de rehabilitación pulmonar. Hay una cosa que yo como clínico observo con frecuencia, y es que a veces la rehabilitación pulmonar se convierte en el descampadero de el tratamiento de algunos síntomas del paciente. Lo digo en la siguiente manera: los pacientes van a la consulta después de tener 4 semanas de sintomatología y no hay síntomas persistentes y no hay otras causas diferentes a lo que es evidente de la COVID, y los médicos derivamos a los pacientes, digamos, a rehabilitación, como si esto fuera una solución sin empalmar, sin tener una relación bidireccional con el grupo de rehabilitación. La rehabilitación aplica probablemente desde etapas tempranas, y de hecho una intervención temprana determina cómo mi paciente se va a comportar en el programa de rehabilitación pulmonar en la COVID persistente o en el síndrome post-COVID. Pero hay algunas preguntas que también pretendo responder en esta charla, y es: ¿a qué paciente yo tengo que remitir cuando hay COVID largo a rehabilitación pulmonar? ¿Cuándo debo remitirlo? ¿Dónde? ¿A qué sitio debo remitirlo? ¿Cómo? ¿Y por cuánto tiempo lo tendré que rehabilitar? Esto ya lo sabemos, lo hemos escuchado en repetidas ocasiones, particularmente en los últimos 8 meses, cuando han empezado a quedar pacientes sobre
80% de los pacientes que han tenido la enfermedad aguda quedan por lo menos con un síntoma, en donde la fatiga, el dolor de cabeza, la disnea, la tos, el tamaño del globito representa la frecuencia con que el síntoma queda después de la fase aguda. Entonces puedo decirles acá que tiene foco probablemente en el sistema respiratorio, en el sistema cardiovascular o en los aspectos neuropsiquiátricos, pues sumamente importantes y son susceptibles de intervención en un programa de rehabilitación pulmonar. Observemos también es que la situación es bastante difícil porque hay síntomas que pueden quedar, ser originarios pues de muchas rutas de origen multisistémico, y esto realmente pues ya se está configurando como una enfermedad crónica susceptible de tratamientos específicos o de un tratamiento de cuidado integrado. Pero acá les muestro nuestra unidad en el Hospital Universitario de Santander. En primera instancia esto se veía así, hoy ya contamos con un número de unidades de tratamiento post-COVID bien nutrido, que ha permitido dar respuesta a esa necesidad y esa demanda. Esos síntomas variados comienzan en esta instancia. Los pacientes que tienen espectros de enfermedad de mayor severidad, con mayor impacto, terminan con mayor probabilidad de tener sintomatología o síndrome post-COVID. Casi que el 50% de los pacientes que son internados en estas unidades de cuidado intermedio o cuidado intensivo requieren una intervención en realidad. Y es que estos que tienen medios, pues tienen el síndrome. Y voy a mostrar acá lo que sucede en uno de los aspectos específicamente de la función muscular, y es que los pacientes pues quedan postrados en una cama, es decir, tienen el punto de partida para el desacondicionamiento, están en un estado hipercatabólico en donde hay consumo de fibra muscular, están sometidos acá a algunos medicamentos que tienen impacto sobre la función muscular, los relajantes musculares, los esteroides, que sin duda alguna se convierten en ese sustrato para la debilidad de músculos periféricos, respiratorios, impacto a nivel cardiovascular, desacondicionamiento y factores psicosociales. Entonces, las guías NICE este año nos muestran específicamente qué nosotros podemos empezar a hacer desde encuadrados para que el programa de rehabilitación post-COVID sea satisfactorio. Observen aquí, los pacientes con enfermedad crítica deben evaluarse prontamente para definir esa rehabilitación sobre unos principios claves de cuidado. ¿Cuáles son esos principios claves de cuidado? Que los pacientes y familiares deben conocer muy bien el plan de tratamiento, el plan de rehabilitación, los objetivos que estarían inmersos en ese programa de rehabilitación, las realidades frente a esa situación y proporcionar información clara durante la estancia del paciente en cuidado crítico. Pero ¿qué debe hacer el grupo multidisciplinario? Y es que esto no puede ser solamente del fisioterapeuta o del terapeuta respiratorio de cuidado intensivo. Y digo que esta es una verdad, pero también es una realidad. Digamos, en este momento nos vemos enfrentados a un flujo de pacientes significativos sobre un grupo de personal sanitario que es reducido. Hay fatiga, no hay suficiente personal para la conformación de esos equipos multidisciplinarios, y perfectamente cuando uno habla de rehabilitación termina mirando solamente a ese actor, al fisioterapeuta, al terapeuta que está de turno. Luego, no hay una evaluación en términos generales integrada como se merece, pero acá lo que nos llama la atención, esta evidencia científica,
es que el grupo multidisciplinario debe estar haciendo evaluaciones cortas y periódicas, idealmente, para mirar hacia las físicas derivadas. Y esto no es una escala, es simplemente poner que le está sucediendo al paciente en las unidades. Y una cosa es mirar si el paciente es incapaz de levantarse de la cama o caminar cortas, neurológica evidente. Si uno se anticipa que el paciente va a estar en UCI de manera prolongada, si tiene incompetencia cognitiva para hacer ejercicio, si tiene incapacidad para ventilar con aporte de oxígeno de 30%, si el paciente tiene alguna de estas cosas, ya está en riesgo de consecuencias físicas y yo ya debo estar pensando en el que el momento en el cual haya estabilidad, yo debo arrancar prontamente un programa de rehabilitación, porque como lo dije al principio de esta diapositiva, el inicio oportuno determina los resultados a mediano y a largo plazo. Y así como hay riesgo de consecuencias físicas, también hay riesgo de consecuencias no físicas. Los pacientes tienen pesadillas o tienen conductas evitativas e insomnio para tratar de evitar esas pesadillas o esos pensamientos de situaciones que sean internados en las o que vivencian durante su estancia. Los pacientes que tienen ansiedad, de nuevo, o tienen ataques de pánico durante las unidades, o tienen actitud evitativa en términos de conversar sobre su enfermedad y el pronóstico, son pacientes que tienen riesgo de consecuencias no físicas y a la par de los factores que anteriormente acabamos de mencionar en consecuencias físicas, deben ser susceptibles de una evaluación, como lo muestro acá, una evaluación completa, exhaustiva, para iniciar prontamente rehabilitación, tan pronto, como dice acá, clínicamente sea posible, y hacer una evaluación periódica, completa, exhaustiva, integral, para mirar esos objetivos a corto y mediano plazo, que en rehabilitación pulmonar, en fase aguda, los objetivos a corto plazo son los que se determinan para el paciente antes de que se vaya a la casa, y los objetivos a mediano plazo los que son determinados para el paciente que va a ser egresado. Y de esta manera, empalmar todo este proceso de rehabilitación oportuna basado en una evaluación del riesgo, empalmarlo con la rehabilitación en la hospitalización, salas generales, y la rehabilitación en el escenario ambulatorio. Entonces, en conclusión, el mensaje aquí clarísimo es que todo lo que se haga en rehabilitación en la etapa aguda, sin duda alguna tendrá repercusión en la adaptación y respuesta de los pacientes en los programas de rehabilitación pulmonar. En este año larguito que hemos convivido con este virus y con esta enfermedad durísima, pues ha vuelto a salir al escenario público esto que conocemos como síndrome poscuidado intensivo, el síndrome de PICS o el PICS, ¿sí? Este es un síndrome que involucra la afectación en tres escenarios, en tres componentes del paciente, en su componente cognitivo, en su componente psicológico, ¿sí? Y en su componente físico. Los pacientes tienen PICS y tienen afectación de la memoria, de la atención, de la orientación visoespacial, alteración psicomotora, impulsividad, síntomas de ansiedad, depresión, estrés postraumático, neuropatía, disfunción sexual, dolor, fatiga severa, y todo esto configura el PICS. Probablemente con la diapositiva anterior y vamos a mitigar esto que seguramente va de la mano con el síndrome post-COVID en los pacientes que han tenido enfermedad de mediana o alta gravedad. Entonces observen esto, que es sumamente importante y es lo que uno no está viendo en realidad. ¿Por qué? Porque tenemos una demanda de pacientes grandísima, porque tenemos muchísimo trabajo, porque las otras enfermedades no se han ido de vacaciones,
y es que esa evaluación multidisciplinaria en la unidad de cuidados intensivos se articula con la rehabilitación oportuna. Los pacientes pasan a piso, pasan a hospitalización, continúan su rehabilitación en casa, continúan su programa de rehabilitación comunitaria. Miren, estos son los saltos que el paciente debería hacer en el proceso de rehabilitación, restitución a su funcionalidad, y finalmente pues los pacientes pasan a unidades de rehabilitación post-COVID. Esto debe empezar y debe estar absolutamente articulado durante el proceso de observación del paciente, hospitalaria, al momento del egreso y en las siguientes semanas de observación. Pero entonces, la pregunta clave es, ¿qué es la rehabilitación? Facilísimo. Podríamos decir, la rehabilitación es un proceso a través del cual mi paciente vuelve a restituirse a sus actividades de la vida cotidiana y a reducir el margen de síntomas. Pero hay otras personas que consideran que la rehabilitación pulmonar es la misma terapia física o que la rehabilitación pulmonar es la misma terapia respiratoria. Pero van a ver ustedes con esta definición que el concepto es absolutamente más completo e incluso complejo. Esta es una de las definiciones y decidí no colocarla con la traducción literal para no quitarle la esencia al concepto. Y es que la rehabilitación pulmonar es una intervención exhaustiva, completa, que se basa en una evaluación del paciente y que continúa con terapias que se le asignan al paciente, que no se limitan exclusivamente al ejercicio físico, concepto que tenemos, o a la educación y cambios de conducta diseñados para mejorar la condición física y psicológica de las personas que tienen enfermedad respiratoria crónica y así promover conductas que mejoren la salud y la adherencia a largo plazo. Esto lo hice yo, un desglose. Miremos el desglose y podríamos sintetizar esa definición tan hermosa con estas frases y palabras. Primero, intervención completa. Eso significa que esta intervención es multidisciplinaria. No es solamente el fisioterapeuta, el rehabilitador, el fisiólogo, el neumólogo, no. Acá están involucrados una serie de actores. Segundo, evaluación del paciente. Decía, está basada en una evaluación del paciente. Eso quiere decir que es una intervención individualizada, lo cual quiere decir que por defecto todos los pacientes no van a regímenes de rehabilitación pulmonar genéricos. Tercero, que la rehabilitación pulmonar involucra no solamente el ejercicio, sino también educación, también cambios de conducta. Esto quiere decir que la intervención es multidimensional. Cuarto, que mejora la condición física y psicológica de los pacientes. Es decir, que la rehabilitación tiene indicadores de gestión, genera resultados, que está enfocado en pacientes con enfermedad crónica, y entonces acá aparece lo que hoy conocemos como el COVID largo, que vimos en una de las primeras diapositivas, más de 4 semanas con síntomas que no son explicados por otras condiciones diferentes a la COVID, y que promueve adherencia a largo plazo a conductas o actitudes que mejoran la salud, lo cual es la base anteriormente. Entonces, si nosotros queremos tener una definición centrada, fácil, simplificada, pues estas palabras y frases determinan el concepto de lo que hoy conocemos como rehabilitación pulmonar. Pero en la rehabilitación pulmonar el paciente juega un papel absolutamente importante. Observen el círculo amarillo, y esos son los componentes o pilares de la rehabilitación pulmonar, en donde el automanejo, la colaboración del paciente, la adopción de actitudes diferentes frente a su enfermedad, frente a sus síntomas, son sumamente importantes. Y el proceso para ganar ese automanejo tiene que ver con reforzamiento de la autoeficacia, con que el paciente aprenda a resolver problemas,
a que aprenda a optimizar los recursos en salud, a que tenga una actitud colaborativa, a que sepa también controlar sus emociones, a que tenga rol en su manejo, a que tenga la capacidad de tanto física como emocionalmente, pues esta toma de decisión está severamente averiada, que sepa monitorear su sintomatología y aprenda a articular su tratamiento con el tratamiento médico con su mejor actitud. Esto a través de algunos aspectos que se refuerzan en rehabilitación pulmonar, como es el manejo de exacerbaciones, el conocimiento, no solamente vaya a hacer ejercicio o haga ejercicio en el momento de la conexión remota con su fisioterapeuta o cuando va a la unidad ambulatoria de rehabilitación, sino que él lleve ese ejercicio a sus actividades de la vida cotidiana. Y pues desde luego, el automanejo está fundado, como lo acabo de mencionar, en educación y en un plan de acción bien definido y bien entendido a partir de la gestión médica y paramédica. ¿Cuáles son los objetivos de la rehabilitación pulmonar? Se sintetizan en estos tres pilares. Tratar de que los síntomas, que la calidad y tratar de mejorar la capacidad funcional de los pacientes y la tolerancia al ejercicio. Y les hablaba en la definición multidisciplinario. Equipo hay paramédicos, psicólogos, enfermeros, trabajadores socialistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, rehabilitadores o fisiólogos del ejercicio, fonoaudiólogos. Es decir, es un equipo completo que mira de manera holística al enfermo que tiene esta condición. ¿Cuáles son las razones por las cuales debo remitir un paciente con COVID largo a rehabilitación pulmonar? Y lo coloco en rojo. Todo paciente que tenga limitación para la actividad física debe ir a esta intervención. Los pacientes que tengan fatiga, que tengan disnea, otros síntomas respiratorios, que su calidad de vida esté impactada, que tengan disminución de la clase funcional, que tengan disminución de la capacidad para laborar, dificultad para hacer las actividades de la vida diaria, dificultades con el mismo tratamiento médico en términos de entenderlo, de introyectarlo, de aplicarlo. Los criterios de exclusión. Efectivamente, si yo tengo un paciente post-COVID que tiene una afectación neurológica cardíaca y renal susceptible de intervención en otras unidades de rehabilitación, pues estos pacientes sin duda deberían direccionarse a esas unidades de rehabilitación. Si tengo un paciente con cáncer activo en espera de definir tratamiento, pues probablemente estos pacientes deberían ir a una intervención multidisciplinaria en unidades funcionales de cáncer, que es lo que queremos tener en nuestro medio. Si el paciente procede de unidades de cuidado de enfermería, si son pacientes con fragilidad severa, que están en periodo de fin de vida, que están en cuidados paliativos, en donde no se espera un beneficio diferencial en un programa de rehabilitación pulmonar y que son candidatos a estrategias alternativas, esos pacientes sí no los consideramos para esta intervención. Y como les dije, en un principio de la diapositiva lo coloco en comillas, porque, listo, es muy bonito decir, remito el paciente a las unidades de rehabilitación de stroke, a las unidades de rehabilitación cardíaca, a las unidades de rehabilitación post-trauma, pero en muchas ocasiones no contamos con esas unidades específicas de rehabilitación y los tenemos que acoger en los programas. En mi concepto, ¿quiénes no deberían ir a rehabilitación pulmonar? Pues el paciente que frente al consentimiento informado diga no quiero, denegue la inclusión a pesar de tener la indicación. El paciente con incapacidad de cooperar o que el paciente que tenga una actitud de no cooperación, aunque esto es discutible, porque muchas veces estos pacientes que no pueden cooperar, hablemos de los pacientes que tienen disfunción cognitiva, estos pacientes pues si tienen un núcleo de apoyo familiar
o un soporte alrededor que les ayuden a llevar todo eso que aprenden en rehabilitación a la vida diaria, pues probablemente se podría discutir y hacer el acompañamiento. Los pacientes que tienen barreras de acceso no modificables que interfieran con el cumplimiento del programa. Pues hay pacientes, antes cuando no habíamos explorado suficientemente la telesalud, pues habían pacientes que vivían en lugares apartados o que viven en lugares apartados, que no tienen internet, que tienen un sinnúmero de dificultades económicas, sociales, y que uno sabe que la continuidad en el programa no se va a dar, pues esos pacientes son para modificar, para intervenciones alternativas. Pero por eso el equipo multidisciplinario debe estar evaluando el caso para tratar de solventar todas esas dificultades y poder ofrecerle al paciente esto que es bellísimo y que otorga una cantidad de efectos favorables al paciente. Que tenga una complicación derivada de la COVID o que tenga comorbilidades que no estén controladas, y desde luego un paciente que tenga infección activa o que tenga recaída o que tenga reinfección en otra vez COVID, pues son pacientes que deben esperar un momento antes de entrar al programa. Entonces tengan en cuenta estos criterios que son, digamos, en mi concepto, están centrados a la realidad de lo que estamos nosotros viviendo. La OMS nos ha hablado de que la discapacidad tiene contenido la limitación para la actividad de los pacientes, la restricción en la participación en las actividades de la vida diaria y el deterioro. Y sobre estos tres dominios de la discapacidad se centra la evaluación para hacer una prescripción en rehabilitación pulmonar. Esto es lo que se hace. El paciente se cita, ya sea virtual, idealmente presencial, porque hay que hacer unos test y unos exámenes para mirar la necesidad que tiene uno de oxígeno en reposo y en actividad física, cómo está su estatus emocional, cognitivo y físico, mirar cómo se encuentra el impacto de los síntomas que perjudican al paciente y que en COVID largo, la disnea, la fatiga, la tos y el dolor son bastante frecuentes. Mirar cómo está la fortaleza de los músculos periféricos, la función respiratoria a través de pruebas funcionales en estos pacientes que tienen síntomas respiratorios persistentes o que tienen compromiso pulmonar considerable. Entonces se hace una evaluación completa antes del inicio del programa para efectuar una prescripción. Esto lo coloqué acá porque me parece muy importante, y es que los pacientes que van a acudir a las unidades de rehabilitación para esta evaluación se deben contactar con antelación, 1 o 2 días antes de la evaluación para una encuesta de riesgo de COVID-19. Siempre hay que pensar, puede tener COVID nuevamente, porque digamos en términos de bioseguridad y en términos de seguridad general para el paciente es importante saberlo. Y se evalúan también factores de riesgo el mismo día de la consulta para ofrecer un asesoramiento en términos de qué hacer en el caso de que el paciente vuelva a tener COVID. Hay algunas complicaciones de la COVID-19 que deben considerarse al momento de la evaluación y se remiten a los fenómenos trombóticos, a la enfermedad tromboembólica venosa y a la miocarditis. Y siempre habrá una pregunta, y he tenido estas preguntas desde mis colegas. Doctor Fajardo, es que mi paciente tuvo una trombosis venosa profunda. ¿En qué momento lo remito a rehabilitación? ¿En qué momento? ¿O será que este paciente no aplica? La respuesta es la siguiente. La rehabilitación aplica absolutamente. Si mi paciente está anticoagulado, si mi paciente se encuentra estable, porque es que la actividad física que yo prescribo en la enfermedad trombótica venosa es un ejercicio en primera instancia de baja intensidad, equivalente a menos de 3 METs o a menos del 60% de esa tasa de ejercicio máxima que se pueda estimar con las pruebas funcionales. Entonces, no está contraindicado si el paciente tiene TBP. Incluso hay datos que dicen que los pacientes que tienen una enfermedad leve, que están anticoagulados ambulatoriamente, pueden hacer actividad física
sin problema. Y los pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar de la misma manera, si están estables y adecuadamente anticoagulados. La situación es que si es un paciente que es un deportista de alto rendimiento, que quiere iniciar a hacer actividad de fortalecimiento intensa o ejercicio de media o alta intensidad, esos pacientes definitivamente deberían esperar 4 semanas para poder retomar ese nivel de ejercicio. La miocarditis, otro problema que pues no se observa con tanta frecuencia, pero que representa un riesgo grandísimo para los pacientes que van a empezar a hacer actividad física. Y para la miocarditis, la recomendación es que los pacientes que hayan tenido documentación de esta condición para hacer actividad física deberían hacer una actividad controlada en unidades cardiovasculares, pero en rehabilitación pulmonar se debería esperar por lo menos un tiempo prudente y hablan incluso hasta esperar 6 meses para evitar el riesgo de arritmias, el riesgo de complicaciones en casa, porque muchas veces hacen rehabilitación teleasistida o rehabilitación presencial en unidades respiratorias. Esta es una lista de chequeo que me pareció muy interesante que tienen los rehabilitadores. Esta es una lista que muestra acá, antes de ponerlos a hacer ejercicio, centrada en esas complicaciones y que tendrían, digamos, un efecto en la restricción del ejercicio y algunas intervenciones específicas en el proceso de rehabilitación. Entonces, el paciente llega y se le aplica este test y se le pregunta, ¿tiene diagnóstico reciente de enfermedad tromboembólica? Si sí o si no. Hay unas preguntas específicas. La anticoagulación es prescrita y tiene más de 4 semanas. ¿Hay algún síntoma en el proceso tromboembólico? Hay síntomas como disnea, hemoptisis, dolor torácico, hinchazón en las piernas, tumefacción a la palpación, vértigo, que requiera intervención. Si el paciente tiene alguno de estos aspectos, no solamente enfermedad trombótica, miren acá en signos indirectos de miocarditis, en hipoxia significativa, en deterioro neurológico, si el paciente tiene algo acá que aparezca como yes, probablemente debe ser remitido a una evaluación completa antes de hacer la prescripción del ejercicio. ¿Qué herramientas entonces utilizamos nosotros para evaluar a los pacientes en esos pros, en esos desenlaces relacionados a los pacientes? Entonces, en disnea tenemos unas escalas que miden de manera discriminativa y con propuesta evaluativa de cómo se encuentra el paciente en el momento en términos de la disnea. Entonces, ahí está la escala del BOR, está la escala visual análoga de disnea, está ya para evaluar la disnea en el aspecto situacional, está la Medical Research Council, que está la inicial, está la modificada, está el índice de disnea basal, el transicional y algunos otros cuestionarios que miden el time frame de estas escalas es diferente. Y como pueden ustedes ver, casi que todos tienen poder discriminativo y evaluativo. Lo mismo existe para la fatiga. Existe la forma de evaluar la fatiga con el BOR, con la escala visual análoga, con el FACIT, que se utiliza con mucha frecuencia, sobre todo para los pacientes de este tipo. Y hay otras escalas que miden otros síntomas diferentes a estos, como por ejemplo en EPOC ya ustedes conocen el CATS, como por ejemplo el St. George en EPOC, que fue diseñado específicamente para EPOC, evaluar calidad de vida en EPOC y que se ha extrapolado a otras enfermedades respiratorias y que mide específicamente cómo se encuentra en la EPOC en calidad de vida en los últimos 3 a 12 meses. Pero en COVID-19, y esto lo saqué, esta parte de la diapositiva la saqué de algunas charlas que han dado en rehabilitación pulmonar en la fase aguda, y es que a algunos pacientes pues se les aplican algunas pruebas funcionales respiratorias, espirometría, pletismografía, capacidad de difusión, caminata de 6 minutos. En calidad de vida para COVID-19 se está utilizando con frecuencia la evaluación del Short Form 36, el SF36. Se utiliza la medida de independencia funcional o FIN para mirar
cómo está el impacto en las actividades de la vida diaria, la escala de percepción de esfuerzo de Bohr. En el componente psicológico se aplican estas escalas, el SAS, el SDS, el Beck para disnea, para ansiedad, entre otros. Y desde luego, esta evaluación en los PROS y esta evaluación funcional se contrasta con la historia clínica y con exámenes complementarios en la evaluación de enfermedades preexistentes y complicaciones de la COVID-19. La sugerencia de la Sociedad Británica es bastante interesante y ellos son claros, dicen, nada de esto está validado en la COVID porque nos agarraron sin tener una estructura o esto es una enfermedad nueva y entonces nosotros, según la recomendación de expertos, utilizamos para evaluar calidad de vida relacionada a la salud, utilizamos el EQ5D 5L. Para evaluar la salud mental utilizan la escala de eventos revisada de estrés postraumático. Para fatiga utilizan una escala visual análoga como una opción, la escala de fatiga de Chalder, la escala de severidad de fatiga, la evaluación funcional de enfermedad crónica, que es otra escala que probablemente no estén tan difundida en nuestro medio, pero que pueden ser una opción y que la idea es que conforme vayamos avanzando en este proceso de conocimiento, empecemos a realizar validación de estas escalas y definir si son aplicables. También miren que en la Sociedad Británica evalúan la capacidad para retornar a trabajar y acá hay una dirección, un URL en donde uno puede entrar y hay un cuestionario en donde se evalúa al paciente de cómo está, en qué condición está para poder retornar a su actividad laboral. Si el paciente, uno sospecha, ellos dicen, si usted sospecha que hay disfunción de la respiración, hay un cuestionario que se llama NICMEGEN. Si el paciente tiene disfagia, esta sí está validada en Colombia. El test de evaluación de la deglución, el EAT10 y la difusión cognitiva probablemente, digamos, esto lo estamos tratando de mirar a ver si es aplicable la introducción del MOCA o la evaluación cognitiva de Montreal. Pero ¿cómo debe ser un programa de rehabilitación? Debe ser satisfactorio, debe ser seguro, debe ser simple y debe ser barato. Estos son los 4 conceptos de la rehabilitación pulmonar propuestos desde principios, desde el año pasado. Jan y colaboradores dijeron, es que un programa de rehabilitación no tiene que ser tan pomposo, con tanta infraestructura, sí, con todas las recomendaciones de bioseguridad, pero sí definitivamente que satisfaga estos aspectos que son muy importantes. Antes, miren cómo eran las unidades de rehabilitación pulmonar y miren cómo han cambiado. Desde luego, el personal, tanto el paciente como el personal que asiste, debe tener todos los mecanismos de protección personal. Obviamente, frente a una enfermedad que tiene alta contagiosidad. Y también, pues probablemente acá hay otros pacientes que están acostados, que están sentados, que están de pie, deben conservarse la distancia. Acá hay lugares en donde se puede hacer higiene de manos. Con todas las recomendaciones de la ley se hace hoy en día. ¿Cuáles son los componentes de un régimen de rehabilitación pulmonar? Ejercicio, pero no exclusivamente, educación y cambios de conducta y automanejo colaborativo. El ejercicio, pues hay ejercicio continuo de alto nivel de intensidad para algunos pacientes en los cuales se pudiera, ¿sí? Pero en post-COVID siempre se recomienda iniciar con menos de 3 MET o menos del 60% de esa tasa de trabajo máxima que se calcula con pruebas de campo. En últimas, el ejercicio no solamente es de resistencia, sino también de fortalecimiento y de flexibilidad y equilibrio, y debe sustentar el tiempo, la temporalidad, la intensidad, la frecuencia, que es lo que hace referencia a este FIT: tipo, tiempo, intensidad y frecuencia. En términos de fortalecimiento, bueno, en términos de ese ejercicio continuo, el objetivo es que para los pacientes que hacen rehabilitación presencial, los pacientes tengan una disnea durante el proceso de menos de 4 para los que arrancan o de 4 a 6 para los pacientes que han alcanzado ya su piloto automático en el proceso de rehabilitación, o que tengan un puntaje de ejercicio percibido de 12 a 14.
que el ejercicio puede ser continuo o interválico, y este interválico, pues el margen o el impacto de los síntomas puede ser menor, y esto se utiliza para los pacientes que tienen un severo compromiso, que tienen enfermedad vascular periférica, que no pueden hacer ejercicio de manera continua desde luego. El fortalecimiento se hace en series de 1 a 3 series, de 6 a 8 repeticiones inicialmente, y se hace el incremento hasta 12 repeticiones con el paso de los días, 2 a 3 días por semana, con una carga del 60-70% de la repetición máxima. Los músculos respiratorios, se utilizan instrumentos o dispositivos para evaluar la fuerza muscular o los músculos inspiratorios, y pues con base en una evaluación objetiva con presión inspiratoria máxima o expiratoria máxima, se lleva unas metas, y pues a saber que hay unos factores en rehabilitación que maximizan el efecto del ejercicio, y es que el paciente debe ir con farmacoterapia bien ajustada de la enfermedad respiratoria o de las comorbilidades. Deben tener, si tienen la indicación del oxígeno, pues esto mejora el rendimiento, o el heliox en relación 70-30%. La ventilación mecánica no invasiva también está relacionada con una maximización del efecto, las técnicas de respiración y las ayudas de deambulación, porque hay algunos pacientes que utilizan roller o utilizan muletas o utilizan otros dispositivos que mejoran o realzan el efecto del ejercicio. Y la educación, pues sin duda tiene una cantidad de temas que se refuerzan a lo largo de este proceso de rehabilitación, a la par con estos cambios de conducta y automanejo colaborativo, como lo vimos en esa gráfica de circulitos, pues es absolutamente importante. La BTS recomienda algunos temas en particular para reforzar durante el proceso de rehabilitación, que tienen mucho que ver con ese impacto multisistémico que tiene la enfermedad. Y en la parte psicológica, pues siempre el equipo de rehabilitación pulmonar debe estar mirando desenlaces adversos, porque pues, créanme absolutamente que el impacto neuropsiquiátrico es altísimo, y uno debe tener más una monitorización activa en rehabilitación pulmonar que esperar a que el paciente le diga que se siente deprimido, que se siente ansioso. Y si el paciente tiene una enfermedad de una magnitud importante, pues debe tener una intervención oportuna por psiquiatría. Esto es interesantísimo en términos del tipo, las terapias que se pueden trabajar en rehabilitación, la terapia cognitivo-conductual, y esto que hoy se está convirtiendo en un boom, que es la terapia de procesamiento cognitivo o de sensibilización de movimientos oculares. Anoche estaba hablando con un psiquiatra y me decía, ya en Bucaramanga lo estamos haciendo, y es tratar de coger un recuerdo, una situación estresante que ha sido almacenada en el hipocampo de manera desordenada, hacer con estímulos sensoriales, visuales, táctiles, auditivos, hacer apertura de la memoria, sacar ese pensamiento, reorganizarlo para que posteriormente tenga una posición neutral y no vaya a tener impacto sobre el individuo. Se llama desensibilización de movimiento oculares o reprocesamiento cognitivo de episodios estresantes. Lo están haciendo en la ciudad, y es una estrategia sumamente importante que estamos tratando de involucrar en el proceso de rehabilitación. Otras actividades que lo que hacen es reforzar este valor agregado de la rehabilitación es la sofrología, el mindfulness, todo esto relacionado a técnicas de meditación y relajación. Podemos meter acá que también la oración, el tai chi, la bailoterapia, los retos físicos, la planeación de graduación y entrega de incentivos distintivos se hacen en los programas de rehabilitación para que los pacientes se fijen al programa. Entonces, la evaluación se hace antes, durante y después con estos test para mirar capacidad, tolerancia al ejercicio, para medir PROS, para mirar cómo va la recuperación de esto, que es fortaleza muscular. Se mira fragilidad, metas nutricionales, ansiedad, depresión, autonomía, automanejo, adherencia y cumplimiento. Y pues obviamente ahí uno tiene indicadores para decir efectivamente esto está funcionando. Y no necesariamente los pacientes deben mejorar en todos los dominios. Miren acá que un margen pequeño de pacientes no responden. Esto es calidad de vida asociada a la salud, y esto es metros en caminata de 6 minutos, en teoría más de 30 metros. Es la diferencia mínima clínicamente importante frente a la intervención en la evaluación sucesiva.
lo más importante es que la mayoría de los pacientes mejoran en muchos de sus dominios, pero miren acá en los cuadrantes superiores y en este cuadrante pues están los pacientes que realmente son respondedores, pero desde luego la respuesta no se mide en que debe mejorar en todos los dominios que son evaluables al principio. ¿Cuánto tiempo? Este es un estudio hecho en pacientes con COVID mayores y se encontró que los efectos sobre la funcionalidad, sobre las actividades de la vida cotidiana y sobre los puntajes de ansiedad y depresión comenzaban a impactarse a las 6 semanas. Luego, mínimo, los pacientes deben estar 6 semanas en un proceso de rehabilitación que se puede hacer hospitalariamente, en donde estaría todo el insumo multidisciplinario, ambulatoriamente, que es lo que nosotros conocemos como esos centros a donde se remitan los pacientes para recibir rehabilitación. Esto que se hacía en época prepandemia, que era dirigir los pacientes a centros de acondicionamiento o gimnasios, sobre todo quienes necesitaban reforzamiento o habituación a la actividad física, y pues los regímenes domiciliarios con o sin supervisión, y hoy en día el boom que nos ha demostrado la telemonitorización. Esto es lo que hoy se ve en un laboratorio de rehabilitación pulmonar ambulatorio, la señalización, la organización para conservar todos esos principios de bioseguridad en espacios que son absolutamente ventilados, con número de pacientes pequeños para los que tienen asistencialidad. Seguramente acá está el fisioterapeuta en presencialidad remota con otros, haciendo del laboratorio de rehabilitación un laboratorio híbrido. Entonces, como lo dije, el boom es la rehabilitación en donde se permite hacer intervención en todos esos aspectos o pilares de la rehabilitación, pero se necesita un hardware, se necesita internet de buena calidad para tener una buena comunicación, se necesita tener una plataforma en donde el paciente también pueda hacer visitas asincrónicas, poder revisar videos, material de apoyo y demás. Pero pues hoy en día, digamos, ¿quién no tiene un celular? ¿Quién no tiene un plan de datos? Ya está en los lugares más apartados, ya hay internet satelital que le permite al paciente desarrollar esto que es absolutamente innovador. Me tomé la tarea de buscar a ver qué estudios hay con respecto a rehabilitación, telerehabilitación, y esto se está desarrollando en Francia. Esto es la organización de un programa de telerehabilitación post-COVID en los pacientes que tienen secuelas. Y miren lo que hacen estos. Esto es hecho en Jerez, Francia, y los pacientes se someten acá 4 semanas, y muy poquito, 4 semanas, pero nos hablan básicamente de un programa estructurado y simple. Y fíjense cómo la rehabilitación presencial ahora incluye hacer caminata no en una banda sin fin, sino, por ejemplo, en este caso, en el parque del hospital, es decir, ejercicio al aire abierto y con todas las recomendaciones de bioseguridad, comparado con telerehabilitación, porque en este momento, pues digamos, tenemos poca información de si la telerehabilitación sería tan efectiva como lo es la rehabilitación presencial y direccionada. En este caso, se va a evaluar la caminata de 6 minutos y desenlaces que tienen que ver con ansiedad, depresión, fatiga, disnea MMRC y la posibilidad de hacer repeticiones de sentarse y bipedestación en 1 minuto. Entonces, muy importante, en Colombia tenemos normativa y está afortunadamente todo se dio a finales del 2019 y apareció la resolución 2654 que involucra todas esas actividades en rehabilitación pulmonar, es decir, acá no estamos improvisando, acá ya estábamos trabajando desde el año 2007, desde este año en toda esa telesalud, telemedicina y la consolidación a través de esa resolución. Y la telesalud en Colombia involucra la teleeducación, telemedicina y teleorientación y apoyo. Esto de manera sincrónica, esto de manera asincrónica, probablemente en esto está involucrada la rehabilitación pulmonar y así lo contempla la normativa disponible. Y es que la telerehabilitación mejora las barreras de distancia, disponibilidad, es decir, capacidad instalada, tiempo, costos y riesgos. Y hay algunas consideraciones que no podemos olvidar, que obviamente uno no puede obviar componentes de la rehabilitación porque es que uno quiere tener un régimen un poquito más débil o un poquito más práctico. No, hay que hacer o hay que ajustar, verificar cómo está la casa, si el paciente va a hacer ejercicio en un lugar que sea seguro, con acompañamiento, que tenga
por lo menos un sensor de la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, para que todo se haga dentro de los límites de la seguridad. Observen esto es lo que se está viviendo en una sesión híbrida de rehabilitación, perdón, en una sesión híbrida de rehabilitación. Vamos a ver si... Esto lo estamos viviendo hoy en día en nuestra ciudad, gracias a algunos programas que están bien estructurados y se hacen sesiones sincrónicas online, y en este caso ustedes ven a la fisioterapeuta rehabilitadora con todo el equipo de bioseguridad, porque hay pacientes seguramente concomitantes haciendo los mismos ejercicios. Entonces, esto se ha vuelto, digamos, una oportunidad para esas dificultades que planteaba yo al inicio de la charla, en donde hay poco personal, en donde hay pocos programas de rehabilitación. En la ciudad tenemos 2 lugares en donde se hace telerehabilitación, el Instituto Neumológico, Cuidados Respiratorios Integrales, en donde con seguridad podemos derivar a nuestros pacientes porque se están haciendo las cosas como se debe. Y en últimas, pues los pacientes se involucran en un flujograma, siempre evaluando los criterios de inclusión y exclusión que mencioné en un principio, y durante todo el proceso haciendo tamización de una reinfección por el SARS-CoV, ¿sí? Sustentándole al paciente absolutamente todas las dudas, llevándolo a un programa que cumpla con los 4 preceptos, las 4 S, que sea seguro, que sea satisfactorio, que sea económico, que sea suficiente. Y pues garantizando también que las personas que hacen este proceso de rehabilitación pues tengan todos los insumos para que la seguridad se mantenga y la eficacia hacia los pacientes pues se dé. En conclusión, la rehabilitación pulmonar es un elemento clave dentro del cuidado integrado de las enfermedades respiratorias, en este caso del COVID largo. 2, la pandemia impuso un desafío a los programas de rehabilitación pulmonar existentes en términos de oferta y demanda, costos de reestructuración, implementación de estrategias en crecimiento, por ejemplo, la telesalud, y desde luego también puso desafíos en términos de bioseguridad. La reinvención y potencialización de las diferentes estrategias de rehabilitación, en este caso las estrategias supervisadas o no supervisadas en casa, la telesalud, han permitido dar soporte a los pacientes con secuelas de COVID-19, y esto sí es importantísimo, y es que se deben generar recomendaciones locales, porque ustedes vieron mucho de que el Reino Unido, la sociedad británica, la sociedad brasilera, la sociedad americana del tórax, pero ¿en Colombia qué? Entonces necesitamos generar recomendaciones locales para la puesta a punto de las diferentes modalidades de rehabilitación pulmonar, con base en las necesidades de la región, en las necesidades de los pacientes y en el marco de evidencia científica disponible. Con esto les agradezco su atención. Estos son mis redes sociales.